a poner serios porque ponerse grande en la Argentina, cumplir años, ser jubilado, la verdad que no es algo que sea precisamente un lecho de rosas. Bueno, está la discusión de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria en el Congreso. Hoy había convocado la oposición a una sesión en diputados, no hubo quórum, no se pudo tratar el proyecto, pero estamos en comunicación con Juan Manuel López, que es diputado nacional por la Coalición Cívica, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal y además es autor del proyecto que apoyan estas dos fuerzas, ¿no? La Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal. López, Marina Calabró, Horacio Cava, que el equipo del Observador, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Nosotros muy bien. Bueno, hoy finalmente no hubo sesión. Sabemos que la posición del gobierno es a que esperen a la nueva ley bases y que directamente se trate allí la movilidad jubilatoria, pero bueno, es un tema que preocupa a un sector muy postergado, sobre todo en tiempos de inflación tan alta, ¿no? Exactamente. Son tiempos de inflación muy alta. Es una inflación que como dice el presidente de la Nación, es parte de un proceso, ojalá que de estabilización, pero hay una fórmula que diseñó hace 3 años, mejor dicho, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, bueno, ese gobierno, que es... se rompió. Sí. Pero con este proceso inflacionario los hiperlicuó, si es que se puede decir. Sí. Y el propio presidente reconoció el 1 de marzo que esa fórmula había que eliminarla, que había que cambiarla por una que ajuste por inflación todos los meses. Sí. Nosotros proponemos exactamente eso, pero tenemos una diferencia en dos cosas. Sí. En desde cuándo se recompone. Nosotros decimos hay que tomar toda la inflación de enero, que dio 20 puntos, hay que en abril pagar la de febrero, si es que pudiéramos sancionar la ley ya durante el mes de marzo, y el presidente, o por lo menos, digamos, no deja trascender, solamente en el dictamen de la ley ómnibus en su momento hubo una propuesta que no recomponía nada de enero, y ahora trasciende que tal vez 10 puntos, 10, es decir, la mitad de la inflación de enero. Y por otro lado, esto que vos decías, que el momento de sancionarla es la ley ómnibus. Y me parece que, como la ley ómnibus está muy trabada por, más que nada, el paquete fiscal entre los gobernadores y la nación, me parece que hay que sacar a los jubilados de ahí, de esa disputa de la que no tienen nada que ver, ¿no? Claro. Esa discusión que es legítima, es muy legítima entre el presidente, o entre el Estado Nacional, mejor dicho, no lo vamos a personalizar, y los estados provinciales, que el Estado Nacional le dice, ustedes también tienen que ordenar sus cuentas, y los estados provinciales dicen, no, las tenemos ordenadas, y bueno, y ahí están discutiendo. Claro. Ahora, López, es muy importante lo que usted apunta en relación al llamado empalme, que siempre es uno de los puntos álgidos de la movilidad jubilatoria, lo fue también con la reforma previsional del 2017 de Macri, y bueno, no es menor esto de recomponer los 20 puntos de inflación y recomponer de esos 20, 0 o 10. Pero también, por otro lado, el presidente ha dicho que su único objetivo irrenunciable es el déficit cero. Y bueno, lamentablemente sabemos que la licuación a los jubilados, la licuación del gasto previsional, si es que vale la expresión gasto, es una de las claves para el superávit fiscal. Entonces, ¿cómo resolvemos la encerrona? Sería la pregunta. Sí, es algo que hay que resolver, porque es muy injusto, sí, claro que es injusto. que haya más licuadora que motosierra. Sí, eso estamos de me acuerdo. Parece que no corresponde. Y un poco, yo entiendo también por qué lo hace el ministro. El ministro festejó el superávit de enero, y es algo positivo, pero que en gran parte es por la licuación de los saberes previsionales. Entonces, hay lugares donde tocar en serio y fuerte muchos puntos del PBI. Nosotros en la ley base propusimos que se revisen por lo menos 2 puntos de gasto tributario, que son exenciones impositivas a distintos sectores de la economía, y tenemos que ver cuáles son los que no agregan valor, y ahí meter el serrucho, la motosierra, como lo querramos llamar. Después, empresas públicas, muchas deficitarias, la enorme mayoría, y que el Estado Nacional asiste con los impuestos de todos los argentinos. Y muchas regímenes no solo especiales. deficitarias porque no tienen sentido, sino porque además están mal administradas o hay casos de corrupción. Vimos Nación Seguros, vimos Nación Servicios, y hay tantas otras. Y un tercer lugar son los fideicomisos, que hay que revisarlos todos. Ahí en la ley base estuvimos
una diferencia en si se le delegaba al presidente una facultad tan amplia o si iban pasando por el Congreso. Bueno, ahí hay plata para revisar, no es fácil, yo sé que no es fácil, pero hay algunas cosas que me parece que faltan, no sé si es decisión, por ahí es una mezcla de decisión y gestión, y por supuesto pues tiene que haber un acuerdo fiscal con los gobernadores, Sí. a ver cómo se acomodan las cuentas, porque otro tema son las transferencias a las provincias, donde el gobierno decidió hacer un ahorro, y eso se está discutiendo, y ahí yo tiendo a estar más cerca del gobierno nacional, porque si no el ajuste recae sobre subsidios, es decir, tarifas, y sobre jubilados. Sí. Porque el Estado Nacional es, más que en la casta y en los sueldos, y me meto en un tema Hasta espinoso ahí. de Claro. nosotros los funcionarios, bueno, ahí lo puede hacer como gesto, pero no va a ser el ahorro va a terminar siendo sobre tarifas y jubilados, y me parece que tarifas hay que ajustar, pero no hay que hacerlo, hay que hacerlo de la manera en que la sociedad lo vaya pudiendo asimilar. Sí. Mira, hay un tema, hoy salió publicada una especie de solicitada que tiene que ver con los yacimientos carboníferos de Río Turbio, ¿no? Que dicen, bueno, tenemos que poner las pilas para que esto funcione y asegurar de alguna manera el trabajo de los argentinos, puede ser rentable. 150.000 millones de mangos cuesta operar el yacimiento Río Turbio. Wow. Tiene 2.200 empleados, 900 son mineros, laburan 2 horas y media por día. Así es. Digamos, Mauricio ¿en Macri serio lo tiene quiso cerrar sentido? esa empresa Sí. y no se pudo. Son discusiones difíciles en la Argentina, yo creo que en esa hemos madurado todos como sociedad Sí. Sí. para darla. Esta cosa, por el ejemplo que estás dando, y además una mina de carbón, no se usa más No, el carbón. pero es como al revés, porque uno por lo general genera una empresa para que dé ganancia, cuanto más ganancia dé, más empleados puede tener. Acá están Así intentando sostener una empresa para que garantice el trabajo de gente que no labura, porque están laburando 2 horas y media, y en este yacimiento, insisto, 900 son mineros y tiene 2.200 empleados. ¿Qué hace el resto? Nada, y además hay que buscar en todo caso alternativas, cerrar la mina Eso porque debe es, tener claro. costos operativos más allá del empleo, Claro. buscar cómo a esa gente se le puede dar un tiempo para que busque otro trabajo o para que incluso Río Turbio, que también es una pequeña localidad de Santa Cruz, se reconvierta. Sí. Y así pasa en fabricaciones militares, así pasa en FADEA. Yo sé que cada vez que uno comenta esto, la gente que trabaja ahí se preocupa, pero hay que encontrar la forma para que todo el resto de los argentinos no asista, no los sueldos solamente, todo lo que hay atrás de eso, servicios que no se prestan, que son mentiras, Sí, la casos de improductividad. corrupción. Claro, Pero- reconocen que nunca funcionó y que es el momento de hacerla rentable. ¿Y por qué no fue rentable hasta ahora? ¿Y quién permitió que eso no sea rentable? Digamos, recién ahora se preocupan porque Bueno, sea rentable. Es un poco el argumento que se da con el régimen especial de Tierra del Fuego, ¿no? Claro. Que bueno, más allá de que uno puede suponer, intuir que hay intereses creados o defensa de un determinado coto de caza, pero te dicen, bueno, no, es importante mantener la fuente de trabajo porque es importante para la provincia, es importante para la ciudad. Y bueno, Está bien, pero lo que busquemos pasa, la forma de que claro, sea garantizable si el es laburo, que no improductivo, nos cuesta al resto de los sino países. también es una desventaja competitiva Obvio. para los que son productivos y los que lo hacen con la de ellos. Y en el caso de Tierra del Fuego, que nosotros consumimos Sí, como bueno, país, yo sé que vos estás detrás de eso hace tecnología mucho tiempo. y es muy cara. Los Claro. consumidores, ¿quién los defiende? Ah, nadie. Somos 40 y pico de millones que necesitamos tener un celular, en cualquier caso, Sí. hace años que dejó de ser un artículo superfluo, sino que es un artículo de necesidad, y son más caros que en el resto del mundo. Sí. Es Y que para habíamos hecho garantizar una la industria cuenta, nosotros en su... Perdón. Sí, ¿Cómo? sí, sí, no, digo que termina, Juan. para garantizar la industria de Tierra del Fuego, estamos obligados a pagar el triple de lo que vale un teléfono celular. Exacto, y habíamos hecho una cuenta en su momento que era con el 20% de lo que le cuesta el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego a todo el país, que son, según quien haga la cuenta, entre 1.000 y 1.200 millones de dólares anuales, se le puede pagar por 4 años un equivalente al 80% del salario que hoy está ganando esa gente. Claro, bueno, Digo, ahí y está. eso es súper generoso, hicimos Claro. una cuenta generosa, Sí. se puede hacer otra cosa, ¿no? Sí, está, En 4 está años claro. la provincia se puede reconvertir Está perfectamente. claro, está claro. Ahí sí hace falta decisión política y bueno, cortar con algo que es un privilegio también, ¿no? Porque eso también eso también es casta, digamos. Y no estoy Eso- hablando de los laburantes, estoy hablando... No, de- es casa de- empresarial que existe. Claro,
Claro que sí, Obvio. claro que Hay sí. empresarios que compiten, que Eso. se rompen el lomo con un país que no deja que se compita mucho, que tiene mala infraestructura, que tiene altos impuestos, que tiene un montón de cosas, pero no todos los sectores de la economía están en esa situación. Algunos en algún momento de la vida consiguieron un privilegio que obviamente lo quieren mantener, Y sí, y yo conozco muchos funcionarios de la Libertad Avanza que están de acuerdo con esto. sí. Yo estoy seguro que en algún momento el presidente va a tomar esta decisión, y en ese momento lo vamos a acompañar, y mientras le vamos a insistir. Y no se tienen que enojar la gente del gobierno claro. cuando uno insiste con estas cosas, porque no es para sacar una ventaja. Creo que son discusiones que están trabadas y que hay que darlas. Comparto 100%. Gracias, Juan Manuel López. Muchas A gracias ustedes, por el muchas contacto. Era Juan Manuel López, diputado nacional por la Coalición Cívica, en el aire del Observador 107.9. Calabró 107.